Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de un error de camino que se convirtió en un acierto del destino. La crónica de una mujer que, buscando un empleo, encontró un hogar, y de un hombre que, rezando por un nuevo comienzo, recibió un milagro que llegó a su puerta por equivocación. Y mientras preparas tu lugar junto al fuego, cuéntame en los comentarios desde qué pueblo o ciudad nos acompañas esta noche. Me encantará leer hasta dónde ha llegado este cuento hoy. Rosenda corría, no de la ley, sino del futuro. Cada paso que daba por el camino polvoriento era un intento de dejar atrás la sombra de un acuerdo forzado, un matrimonio arreglado con un hombre cuya violencia era un secreto a voces en su aldea. Con el corazón en la garganta y unas pocas monedas en el bolsillo, había huido, aferrándose a la única esperanza que tenía, un anuncio de un rancho lejano que buscaba una cocinera. Las indicaciones que le habían dado en el último pueblo eran vagas, una mezcla de referencias a un roble seco y a un arroyo casi invisible. Cansada, hambrienta y con el alma magullada, divisó a lo lejos una entrada de madera con un nombre casi borrado por el sol: Rancho Aguilar. Debía de ser allí, no tenía fuerzas para dudar. Se acercó a la imponente casa de adobe, respiró hondo y llamó a la puerta, rezando para que aquel fuera el final de su huida y el comienzo de algo nuevo. La recepción, sin embargo, no fue la que esperaba. Un par de vaqueros de rostros curtidos por el sol la miraron con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Una cocinera?, dijo uno de ellos, soltando una carcajada. Señorita, creo que el sol le ha afectado la cabeza. Aquí no hemos llamado a ninguna cocinera. El rostro de Rosenda se descompuso. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Se había equivocado de rancho. El cansancio, el miedo y la desesperación la golpearon con la fuerza de una ola. Estaba sola, perdida y ahora humillada. Estaba a punto de dar media vuelta, de volver a la nada de la que venía, cuando una voz grave y serena sonó desde el interior de la casa. «Dejadla en paz». Un hombre alto, de cabello plateado y una profunda tristeza en los ojos, apareció en el umbral. Era don Aurelio Aguilar, el dueño del rancho, un viudo que vivía en un exilio autoimpuesto desde la muerte de su esposa, hacía ya varios años. Miró a Rosenda, no con la burla de sus hombres, sino con una extraña intensidad, como si la estuviera viendo de verdad. «Es cierto», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que silenció a los vaqueros. «Yo no recé por una cocinera». Hizo una pausa y su mirada pareció perderse en el horizonte por un instante. «Recé por un nuevo comienzo». Se giró de nuevo hacia Rosenda. «Y parece que la providencia tiene un extraño sentido del humor. Ha llegado con un día de retraso y en la forma equivocada, pero ha llegado. Pase, señorita. Por esta noche tiene un techo y un plato de comida. Un error, una oración, un encuentro. ¿Crees en el destino o crees que somos nosotros quienes le damos sentido a las coincidencias? Si fueras Aurelio, ¿verías la llegada de Rosenda como una casualidad o como una respuesta a tus plegarias? Déjame tu reflexión en los comentarios. Aurelio la instaló en un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa. Un espacio limpio, pero impregnado de un aire de abandono. Como todo, en aquel rancho, no le hizo preguntas, no le exigió explicaciones, simplemente le ofreció la dignidad del silencio y un lugar seguro donde pasar la noche. Rosenda, abrumada por aquel gesto de inesperada compasión, se durmió llorando, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. A la mañana siguiente, se despertó con la intención de agradecer y marcharse, de no abusar de la extraña hospitalidad de aquel hombre. Pero al entrar en la cocina, encontró un espacio grande, bien equipado, pero cubierto por una fina capa de polvo.
Era evidente que allí nadie cocinaba de verdad desde hacía mucho tiempo, y un impulso, más fuerte que su intención de partir, la movió. Encontró harina, huevos, y sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hacer lo único que sabía hacer para poner orden en el caos: cocinar. El olor a pan fresco y a café recién hecho comenzó a extenderse por la casa, un aroma que era un fantasma de una vida anterior. Los vaqueros, al entrar para el desayuno, se detuvieron en Mindo de Situs, sorprendidos. En lugar del habitual café recalentado y la carne seca, encontraron la mesa puesta con pan caliente, huevos revueltos y una jarra de leche fresca. Comieron en un silencio asombrado. Aurelio apareció más tarde, y al ver la escena, una expresión indescifrable cruzó su rostro. No dijo nada, pero se sentó y se comió 2 rebanadas de pan con una lentitud casi reverente. Rosenda, temiendo haber sobrepasado sus límites, se preparó para marcharse, pero Aurelio la detuvo. La caravana de suministros pasa una vez al mes, dijo simplemente. Hasta entonces hay harina de sobra. No fue una petición para que se quedara, fue un permiso. Y así, una noche se convirtió en una semana, y una semana en una rutina. Rosenda se había convertido, por un error del destino, en el corazón de aquella cocina silenciosa, devolviéndole el pulso a la casa con cada comida que preparaba. El rancho, antes un lugar frío y funcional, comenzó a pulsar con el sonido de las ollas, con el de las canciones que ella a veces cantaba en voz baja mientras cortaba cebollas, y con el de los perros del rancho, que ahora dormitaban cerca de la puerta de la cocina, atraídos por el calor y los olores que emanaban de ella. Aurelio seguía observándolo todo en silencio. No se acercaba demasiado, no invadía su espacio. Pero cada mañana, sin falta, Rosenda encontraba un pequeño ramo de flores silvestres del campo en el alféizar de la ventana de la cocina. Era su forma de dar las gracias, su forma de decirle que su presencia era bienvenida. El aroma de un hogar renace en la cocina y 2 almas solitarias comienzan a comunicarse sin palabras. Si esta crónica te está mostrando que la bondad puede ser el más delicioso de los ingredientes, déjanos un like. Tu apoyo es el fuego que mantiene nuestras historias vivas, y si aún no lo has hecho, suscribirte es unirte a nuestra mesa. Un día, mientras limpiaba una de las habitaciones que llevaba años cerrada, Rosenda encontró un pequeño baúl de madera. Dentro había un diario con las tapas de cuero gastado. La curiosidad la venció y lo abrió. Pertenecía a la difunta esposa de Aurelio, Carmen. No era un diario de grandes acontecimientos, sino de pequeñas alegrías cotidianas. Y sobre todo, hablaba de su gran pasión, el jardín. En las páginas del diario, Carmen describía cada flor, cada planta, el sueño de convertir un pedazo del desierto en un oasis de colores. Rosenda salió al exterior y encontró el lugar. Ahora era un terreno baldío, cubierto de malas hierbas, las rosas trepadoras ahogadas por la negligencia, y sintió una profunda conexión con esa mujer que no había conocido, un deseo de honrar su memoria. Con las mismas manos con las que amasaba el pan, comenzó a trabajar la tierra. Arrancó las malas hierbas, podó los rosales, removió el suelo. Fue un trabajo arduo, pero cada raíz que desenterraba, cada brote nuevo que descubría, era como si estuviera desenterrando la propia alma de la casa. Aurelio, al principio, observó su trabajo en el jardín con una distancia temerosa. Aquel lugar había sido el santuario de Carmen, y desde su muerte, él no había tenido el coraje de volver a poner un pie en él. Era un lugar sagrado y doloroso. Pero al ver la dedicación de Rosenda, al ver cómo no intentaba imponer su propio estilo, sino que seguía con cuidado las descripciones del diario de Carmen, su miedo comenzó a ceder. Una tarde, la vio luchar con una vieja bomba de agua que no funcionaba. Sin decir una palabra, se acercó y con sus manos fuertes la reparó.
el agua volvió a brotar, y mientras regaban juntos el jardín resucitado, compartieron su primer silencio cómodo. Un silencio que no era de luto, sino de colaboración. Semanas después, las primeras rosas comenzaron a florecer, manchas de un rojo intenso y aterciopelado en medio de la aridez del paisaje. Una mañana, Aurelio se detuvo frente al rosal más grande, el que Carmen había plantado el día de su boda, y por primera vez en 5 años lloró. Lloró en 1901, silencio, no con la amargura de la pérdida, sino con la dulce pena del recuerdo y la gratitud. Rosenda lo vio desde la cocina y en lugar de acercarse, le dio la privacidad de su dolor, entendiendo que aquellas lágrimas eran una lluvia necesaria para que su alma, como el jardín, pudiera volver a florecer. El jardín ha vuelto a florecer y con él el corazón de un hombre. Pero en el viejo oeste, la paz es a menudo una estación corta y el pasado siempre guarda una última tormenta. Si quieres ser el primero en saber qué amenaza se acerca al Rancho Aguilar, asegúrate de tener la campanita de suscripción activada. No te arrepentirás de seguir este viaje hasta el final. El vínculo entre ellos se hizo más profundo, más íntimo, aunque las palabras siguieran siendo escasas. Rosenda, cuyo pasado de abusos la había hecho temer el contacto y la cercanía de los hombres, encontró en las manos callosas de Aurelio una gentileza que la sanaba. Él nunca intentó un gesto que no fuera de ayuda o de respeto. Le enseñó a diferenciar el canto de las aves, a entender el ritmo de la tierra. Ella, a su vez, le devolvió los sabores y los olores de un hogar. Su presencia llenó los espacios vacíos de la casa y del corazón de Aurelio. Ninguno de los dos se daba cuenta del todo, pero se estaban enamorando de una forma lenta y orgánica, como dos árboles que crecen uno junto al otro y cuyas raíces terminan por entrelazarse bajo tierra. Pero el pasado de Rosenda, la razón de su huida, no se había desvanecido. Seguía siendo una sombra que esperaba el momento de caer sobre ella. Y ese momento llegó en un día de mercado en el pueblo. Un hombre de rostro brutal y ojos codiciosos la reconoció. Era el hombre con el que su familia la había querido obligar a casarse, un individuo violento y posesivo. Al verla, viva y con un aire de serenidad que nunca le había conocido, su orgullo de macho herido se encendió. La siguió, descubrió dónde vivía y un día se presentó en la puerta del rancho, acompañado de 2 matones. «He venido a buscar a mi prometida», dijo, su voz cargada de una autoridad que no le correspondía. Rosenda, al verlo, sintió que el terror de su antigua vida volvía a apoderarse de ella. Pero entonces sintió la presencia de Aurelio a su espalda. Don Aurelio salió al porche, interponiéndose entre Rosenda y la amenaza. Su calma era desconcertante. «Señor», dijo, su voz tranquila pero con un peso de acero, «usted no tiene nada que reclamar aquí». El hombre se rió. «Ella me fue prometida, tiene una deuda conmigo, la ley está de mi parte». Aurelio lo miró fijamente. «La justicia no es una deuda», respondió, «es una elección, y esta mujer ha elegido. Ella no le debe nada». El hombre, furioso por el desafío, hizo una seña a sus matones para que avanzaran, pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Los propios vaqueros de Aurelio, los mismos que se habían reído de Rosenda el día de su llegada, salieron del establo y de los corrales, rodeando a los forasteros. Llevaban sus herramientas de trabajo, horcas, lazos, pero en sus manos parecían armas, y no estaban solos. Algunos vecinos de los ranchos cercanos que habían venido a comerciar o simplemente a disfrutar de la hospitalidad de Rosenda se unieron al círculo. La comunidad que Rosenda había nutrido con su comida y su bondad ahora se levantaba para protegerla. El hombre y sus matones se vieron rodeados, no por pistoleros, sino por algo mucho más formidable. Gente decente defendiendo a uno de los suyos. Humillado y superado en número,
No tuvo más remedio que retirarse, lanzando una última amenaza vacía. Cuando se fueron, un silencio cayó sobre el rancho, y entonces uno de los vaqueros se quitó el sombrero ante Rosenda. «Perdone por habernos reído, doña Rosenda», dijo, y en ese «doña», Rosenda supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Respiró hondo, un aliento de verdadera libertad, por primera vez en su vida. Después de aquel día, el rancho Aguilar ya no fue el mismo. La amenaza confrontada y vencida había solidificado los lazos entre todos sus habitantes. Rosenda ya no era la extraña que había llegado por error. Era el corazón indiscutible del rancho, una matriarca respetada y querida. Y la relación entre ella y Aurelio finalmente se despojó de las últimas sombras de duda y de silencio. El amor que sentían el uno por el otro era tan evidente como el sol de mediodía. Una tarde, Aurelio la llevó a la parte más alta de sus tierras, desde donde se veía todo el valle. Cuando Carmen murió, le confesó, su voz cargada de una emoción que ya no ocultaba: «Le recé a Dios cada noche, le recé por una señal, por un nuevo comienzo, y entonces llegaste tú, el error más afortunado de mi vida». Le tomó la mano. «Rosenda, este rancho está vacío sin ti, mi vida está vacía sin ti, quédate, no como cocinera, como mi esposa». Rosenda, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente asintió, su corazón demasiado lleno para las palabras. La boda fue una fiesta para todo. El valle, la mesa, en lugar de estar servida con lujos para unos pocos, estaba puesta para todos, con la comida que Rosenda y las otras mujeres de la comunidad habían preparado juntas. Fue una celebración de la vida, de las segundas oportunidades, y poco después el rancho cambió oficialmente de nombre. En la entrada, una nueva placa de madera tallada por el propio Aurelio anunciaba el nombre del lugar: Rancho Rezo, porque, como él le gustaba decir, su hogar era la prueba de que, a veces, las oraciones son respondidas de las maneras más misteriosas. La casa, antes un lugar de silencio y luto, se llenó de una nueva vida. Inspirados por su propia historia, Rosenda y Aurelio comenzaron a acoger a niños huérfanos del pueblo y a viudas que, como Rosenda una vez, no tenían a dónde ir. La gran mesa de la cocina nunca más estuvo vacía. El rancho se convirtió en un faro de esperanza. Aurelio, con la energía renovada que el amor le había dado, comenzó a plantar vides, un sueño que había abandonado tras la muerte de Carmen. Soñaba con producir su propio vino, el vino del Rancho Rezo. Rosenda, por su parte, seguía plantando fe en el corazón de la gente. Ayudaba a las viudas a encontrar trabajo, a montar pequeños negocios de costura y de conservas. Cuidaba de los huérfanos como si fueran sus propios hijos, dándoles el amor y la estabilidad que a ella le habían sido negados. La casa, que antes era un mausoleo, ahora era una colmena de actividad, de risas, de trabajo y de propósito. Y en el viejo altar de la sala, donde antes solo estaba la foto polvorienta de Carmen, ahora había una nueva, una foto de él y de ella, juntos, con el sol del rancho bañando sus rostros sonrientes. El inicio de una familia escogida, no impuesta. Lo que comenzó con la risa de desprecio de unos vaqueros había terminado con la bendición y el respeto de toda una comunidad. El error de camino de Rosenda se había revelado como el atajo más directo hacia su verdadero destino. Y el rezo silencioso de Aurelio por un nuevo comienzo había sido respondido de una forma que superaba con creces cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Juntos, demostraron que un hogar no está hecho de paredes de adobe o de hectáreas de tierra, sino de la voluntad de cuidar, de la valentía de abrir la puerta a un extraño y de la fe en que incluso el corazón más desolado puede volver a florecer. La mujer que había sido confundida con un engaño se había convertido en la respuesta a una oración antigua. Los años pasaron
y el rancho Rezo se convirtió en una leyenda. Las vides que Aurelio plantó dieron sus frutos, y su vino, robusto y lleno de sol, se hizo famoso en la región. Pero más famoso que su vino era el espíritu de su hogar. La escuela improvisada que Rosenda había comenzado en su cocina para los huérfanos se convirtió en una escuela de verdad, construida con la ayuda de todos los vecinos, un lugar donde los niños aprendían no solo a leer, sino a ser buenas personas. La historia de su amor se convirtió en un cuento que las madres contaban a sus hijos, una lección sobre la resiliencia y la bondad. Enseñaban que las apariencias engañan, que un error puede ser una bendición disfrazada y que el valor de una persona no reside en su origen, sino en la generosidad de su corazón. Rosenda y Aurelio envejecieron juntos, sus rostros surcados por las arrugas del tiempo y del sol, pero sus ojos brillando con la misma luz de un amor tranquilo y profundo. Nunca tuvieron hijos propios, pero su casa siempre estuvo llena de los hijos que habían elegido. Vieron a los huérfanos que habían acogido convertirse en hombres y mujeres de bien, formar sus propias familias y extender por el mundo la semilla de la compasión que habían aprendido en el rancho. Su legado no fue de sangre, sino de espíritu. Fue un legado de segundas oportunidades, una red de afecto que se extendió por todo el valle, haciendo de aquella tierra dura un lugar un poco más amable. Una tarde, sentados en el porche, observando la puesta de sol, Aurelio tomó la mano de Rosenda. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «a veces pienso en el hombre que eras cuando llegaste a esa puerta, asustada, sola, dispuesta a vender lo único que creías tener. Y miro a la mujer que eres ahora, la matriarca de todo este valle». Rosenda sonrió. «Esa mujer asustada no desapareció, Aurelio. Sigue aquí, pero ahora tiene un lugar al que llamar hogar y un hombre bueno que le recuerda cada día que ella vale mucho más que lo que el mundo le hizo creer». Se apoyó en él, en el silencio cómodo que se había convertido en su lenguaje preferido. El silencio ya no era de luto, era de plenitud. Y así, en el corazón del viejo oeste, donde cada camino podía ser un atajo hacia la ruina, la historia de Rosenda y Aurelio nos recuerda que, a veces, equivocarse de senda es la única manera de encontrar el verdadero destino, que la providencia puede llegar vestida de engaño y que un milagro puede ser tan simple como una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. La mujer que fue recibida con desprecio se convirtió en una bendición, y el hombre que rezaba por un nuevo comienzo aprendió que, a veces, las oraciones no son respondidas por los cielos, sino por una extraña valiente que se equivoca de rancho y decide quedarse para siempre.